Cuando se trata de las conductas asociadas a la salud mental, específicamente en el desarrollo infantil, suelo decirle a la gente que no creo en que los niños requieren terapia. Quienes requieren el acompañamiento para la modificación conductual e influir en el niño son los adultos, son aquellos que ejercen la responsabilidad parental, aquellos que son los tutores legales, los acompañantes parentales de estos niños. Y casualmente todos estos comportamientos atípicos, anómalos que nos preocupan a los adultos en los niños, pues vienen de una u otra manera influenciados por los adultos que interactúan con él o con las dinámicas de los adultos. Hace ya algún tiempo, aproximadamente un año, año y medio, hablaba con un profesional que admiro mucho y que es alguien que trabaja conmigo constantemente, como lo es el doctor Reiner Mena Marmolejo. Hablamos sobre que en la terapia de pareja no creo que exista tal cosa como los problemas de pareja, porque lo que hay son conflictos desde la individualidad que afectan al colectivo. Específicamente aquí en la crianza se aplica lo mismo. Y él hace casualmente una crítica enorme a la denominación distorsionada o errática de familia disfuncional. Y visto a esto, a que hay unos roles distorsionados en lo individual, en la pareja, que afecta el todo, pues casualmente es en el desarrollo infantil los roles distorsionados los que alteran el crecimiento típico de un niño. Entonces, cuando un niño está sometido a una interacción familiar no disfuncional, porque al final que un niño crezca y se haga adulto, ha demostrado que funciona. El problema está en que generó unas distorsiones cognitivas, unas distorsiones estructurales del comportamiento, de las vinculaciones, de la gestión emocional, que ahora el adulto que fue niño, que creció en ese entorno distorsionado, pues está viviendo y está sufriendo. Entonces, cuando hablemos de familias disfuncionales, entendamos que no existe tal cosa como familia disfuncional, sino roles distorsionados. Y cuando hablo de los roles distorsionados, significa que quien es padre no ejerce el rol, quien es madre no está sujeta a ejercer este rol, y hay una dinámica confusa de la función. Entonces, por ejemplo, tenemos niños que se adultizan, tenemos niños que son infantilizados, que no se les permite un desarrollo gradual como lo establece Piaget o como lo establece Vygotsky, por supuesto teniendo en cuenta que estas no son teorías absolutas, sino de que el niño debe de ir siendo desafiado según sus capacidades y acompañado específicamente con una crianza que yo he denominado CARA, que significa consciente, asertiva, respetuosa y afectiva. Y es cuando se habla de esta conciencia, es entender cuáles son las capacidades cognitivas del niño y cuáles son las capacidades motrices del niño. Entonces eso nos va a permitir a nosotros poder cargar al niño con responsabilidades o con funciones en su rol de niño, de hijo, adecuados. Entonces, por ejemplo, que un niño a sus 4 años esté ejerciendo labores del hogar, pues por supuesto esto va a generar una desestructuración, porque los niños requieren un desarrollo progresivo según sus capacidades. Entonces, dejar muy claro de que cuando hablo de que esto de que la terapia no lo necesitan los niños sino los adultos, es para generar esta conciencia del qué, el cómo y el cuándo debemos trabajar en el niño qué o cuál cosa. Por ejemplo, si un niño que está abandonando el pañal va a empezar a pasar paulatinamente y debemos esperar que suceda entre una edad, o por ejemplo que el niño camine a una cierta edad. Si no alcanza estos perceptibles, pues estamos hablando de que es un niño que está por debajo de este promedio, y no significa que hay una alteración per se, sino tenemos que diagnosticar, tenemos que indagar para poder ayudar y estructurar, generar herramientas, no en el niño, de nada sirve que hablemos con el niño, sino en el adulto para modificar o para fortalecer o para emplear alternativas que busquen que el niño alcance los objetivos según su capacidad sin violentarlo. Entonces, por eso se habla desde el afecto y desde el conocimiento, desde la conciencia hasta el afecto. Dentro de este marco de ideas, cuando se habla de las gestiones emocionadas del niño, normalmente en consulta, una de las razones por las cuales los padres van es porque el niño está viviendo un conflicto producto de las rupturas o producto de las dinámicas violentas de la familia,
Y aquí es donde se presenta una de las conductas, uno de los fenómenos, una de las violencias más terribles que sufre el niño, que es la alienación parental. ¿Y qué significa alienar? Casualmente, específicamente busqué una descripción epistemológica y semántica de esto. Entonces, enajenar, transmitir la propiedad de un bien a otra persona, es decir, cosificar al niño, utilizarlo como rehén dentro de la relación. O eso puede pasar en parejas que están viviendo juntas o que están separadas, y se hace de manera inadvertida muchas veces, pero en otras se muestra la intención de lastimar al otro a través del niño. Eso es enajenar. Alterar o hacer perder la razón, por ejemplo, que el niño tenga una percepción errada de la realidad y sobre todo de la realidad de la otra figura parental, sobre todo cuando hay, por lo general a veces se ve una dinámica distorsionada de ambos padres que están ejerciendo alienación parental, es decir, que cada uno de estos padres están poniendo en contra al niño del otro, y así sucesivamente, y todo esto está violentando y generando un conflicto enorme en el niño, ya que tiene una distorsión, o sea, está perdiendo su función como niño para pasar a ser un medio a través de lo cual se comunican ideas sumamente nocivas, y el niño es impactado por realidades que no deberían impactarlo a una corta edad. Estoy hablando de que como hijos jamás, sea la edad que tengamos, podemos ser personas neutras para poder intervenir en la relación de nuestros padres, pero mucho más doloroso es para un niño que tenga que ser usado y que tenga que ser cosificado en una relación. Y casualmente este modelo de violencia, la sociedad no la tipifica como violencia, no ven como algo antinatura esta conducta, y casualmente como pasa inadvertido, nadie ayuda al niño realmente. Incluso sentimos e instamos de que el niño debe de estar parcializado. ¿Qué significa? Que el niño tiene que tomar una decisión, si los padres están separados, en que debe escoger uno al otro. Y esto es sumamente violento para el niño, y casualmente debería tipificar como un delito, porque se habla de alienación parental. Casualmente en Colombia no existe una ley específica que impute o que pene o que condene esta alienación parental. Sin embargo, sí hay una serie de jurisdicciones, de legislación, de sentencias, de incluso leyes especiales, donde se busca la protección del niño. Y casualmente, si uno hace uso correcto de la interpretación hermenéutica del derecho, pues pudiera cubrir esto. Sin embargo, mi trabajo en la alienación parental no es hablar de la parte jurídica, sino hablar de las consecuencias psicológicas y cómo se ven estos modelos de comportamientos nocivos de los padres hacia el niño. Y aquí entra a jugar un sesgo terrible que yo denomino el adultocentrismo, y es creer que el niño carece de derechos, de respeto, de dignidad humana. Incluso una de las peores versiones de crianza correcta, de crianza compasiva o asertiva, es tratar al niño con la dignidad humana. Por ejemplo, decir que crianza correcta es decirle al niño gracias, por favor, explicarle las cosas, pedir que tome decisión consensuada según su edad, decisiones informadas según su edad. Eso no es una crianza asertiva, eso se llama dignidad humana, y es bastante terrible que tengamos que especificar como profesionales de la salud mental que al niño hay que darle dignidad, hay que darle respeto. Por eso, cuando somos conscientes de la función que estamos ejerciendo en los niños, citando a Ana Isabel Reyes, es decir, los niños son de todos o todos somos de todos, pues vamos a empezar a influir con una conciencia frente a los niños. O sea, todas nuestras acciones están modelando a los niños, pues entonces debemos comprometernos a tener un comportamiento coherente, adecuado, cónsono y saludable frente a ellos. Y específicamente en esto que tiene que ver con la alienación parental, debemos intervenir todos y todas, de manera que pudiéramos influir positivamente para establecer criterios correctos. Y específicamente cuando estamos generando una crianza, es importante entender cuál es mi impacto en la vida del niño y cómo
voy a afectar positiva o negativamente su salud mental. Lo más doloroso de todo esto es que estos padres que ahora están desarrollando esta crianza y que ahora están ejerciendo con una conducta alienante, están generando este conflicto de violencia hacia el niño con la alienación parental, es dejar claro que ellos mismos fueron víctimas muy probablemente de una crianza inasertiva, donde hubo una violentación, donde hubo un abuso no solamente psicológico, sino físico, incluso probablemente de tipo sexual, y por eso muchos de estas figuras parentales que desarrollan alienación parental son personas que normalmente están replicando un modelo conductual que han naturalizado. Por esto aquí no se trata de solamente hacer un juicio, sino de salvaguardar primero que todo la integridad, la salud mental y general de un niño. Pero tampoco podemos abordarlo desde el juicio, desde el sesgo de moralismo, donde aquí hay buenos y malos. Lo que debemos entender es que todas estas personas que ahora hacen este acto de alienación por conseguir un control sobre el otro, que en el caso de las relaciones parentales, pues lo que estamos buscando o lo que estamos haciendo es desarrollar herramientas que aprendimos como gestiones correctas de las emociones, siendo por supuesto esto, la alienación parental, un comportamiento sumamente violento, nocivo, no solamente para la relación de adultos, sino específicamente en el impacto que genera en el niño. Y casualmente se ha demostrado de que un niño que es sometido a este estrés, a este nivel de violencia, porque casualmente la alienación parental pudiera estar acompañada por violencia física, y entender que esta alienación parental en que él debe de estar de un lado o del otro, o que tenga que escuchar de las figuras parentales X o Y situación negativa sobre el otro, porque es que aquí es una guerra entre dos adultos donde el secuestrado, el rehén, o él está enajenado, está alienado ese niño. Y entonces tenemos que dejar claro de que frente a esta situación violenta puede generarse una serie de condiciones orgánicas que pudieran, e incluso en el caso de este trabajo que estamos haciendo de prevención del suicidio, es uno de los factores incidentes de mayor significancia en el suicidio infantil. Y por eso es importante entender cuál es ese valor, cuál es lo importante de entender la alienación parental, específicamente en la modificación psicológica. Porque un niño empieza a desarrollar baja autoestima, odio hacia sí mismo, falta de confianza, incluso hay una correlación entre niños que han vivido estos modelos de alienación parental, que en la adultez, producto a su baja capacidad de vinculación social, baja gestión emocional, poca tolerancia a la adversidad y específicamente el desarrollo de una percepción distorsionada y conflictos de identidad, pues probablemente van a terminar desarrollando condiciones o ansiosas o depresivas, o específicamente una asociación con el abuso de sustancias psicoactivas, y a su vez pues esto genera un abanico de probabilidades de condiciones mentales. Entonces tenemos que dejar claro que muchas veces hablamos sobre, es que esta persona, este niño ahora es un consumidor y él tenía unos buenos padres. Sí, ante tus ojos muy probablemente eran buenos padres porque para ti estaba bien de esta dinámica nociva donde había un padre material y una madre ausente afectiva y un ataque, unas relaciones pasivo-agresivas, porque casualmente una de las características por estadística consecuente que veo en esta alienación parental es padres que están yendo y viniendo, es decir, sostienen unas relaciones sumamente peligrosas de dependencia, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay por supuesto rasgos de indefensión aprendida en uno u otro, y casualmente estas dinámicas tan raras donde hay violentación, donde incluso hay abuso sexual por parte de sus padres, es decir, que es lo que a veces ustedes no entienden, hay una cantidad de delitos que se pueden cometer aparentemente y que olvidamos y que obviamos dentro del matrimonio. Por ejemplo, muchos de estas figuras, y sucede más de esta manera sin incurrir en el sexismo o en una parcialización de género, tenemos a estos papás que abusan sexualmente a sus mamás, a sus esposas. ¿Por qué? Porque es parte de ese control de alienación. Pero también tenemos a estas mujeres que han desarrollado una indefensión aprendida
y que ahora requieren de esta figura opresora, violentadora, porque no pueden vivir sin él, porque no tienen las estructuras. Y no se trata de un juicio moral, significa que hay unas condiciones de tipo mental bastante preocupantes que hay que trabajar, y que no se trata de tomar la decisión, porque estas personas probablemente están enfermas, tienen una desestructuración que hay que trabajar, y que por supuesto va a ser imposible abordarlo si ellos no dan un paso al frente para recibir la ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Yo por eso hablo mucho a favor, hablo muy a favor del divorcio, pero cuando se da en buenos términos. Incluso hay un video acá en el canal de YouTube o en varias redes donde búsquenlo. Los niños hay niños que les ha hecho mucho bien el divorcio. El problema no es el divorcio, el problema es la interacción nociva que surge en el divorcio, estos secuestros de los niños, porque empezamos a jugar con el afecto que tiene el otro para poder hacer sentir herir. Por ejemplo, uno de los modelos de alienación parental más comunes es hacer ver que la traición fue a todos. Por ejemplo, no es lo mismo que un esposo traicione a su esposa a decir que nos traicionó a todos. Resulta que los niños no fueron traicionados, fue traicionado el nexo del matrimonio, fue destrozado el vínculo de pareja, pero realmente no tiene nada que ver con la parentalidad. Entonces, cuando se empieza a jugar con esta dinámica, la mayoría de las que generan una alienación parental de tipo psicológica, que no hay tanto maltrato físico, son las madres que utilizan el dolor que sienten y lo canalizan a través del niño, y hacen heridas enormemente. Hablo de heridas no simplistas, sino de condiciones traumáticas o de desestructuraciones o de gestiones inadecuadas o una alteración en la función del niño. Por ejemplo, el niño no tiene por qué escuchar esto. El niño no debe de estar experimentando esta sensación de odio, miedo, tristeza hacia su figura parental por algo que no le ha sucedido a él, porque quien fue traicionado fue ella o él, pero realmente el niño no debe de estar inmerso en estas situaciones. Casualmente hay unos profesionales para poder abordar este tema que sería ideal en el acompañamiento psicoterapéutico, de manera que ustedes reciban la orientación adecuada para poder intervenir en los niños, porque la dinámica del divorcio no es nocivo para los niños. Lo que es nocivo incluso es la violencia o la dinámica terrible o estas fallas que se generaron en esa paz del hogar, lo que va a empezar a permear negativamente en la conducta del niño. Y los niños, al no tener un lenguaje para expresar sus emociones o expresar su disconformidad, pues van a tener comportamientos atípicos que probablemente se vean de manera muy rara, porque los niños que más requieren amor lo piden de las peores maneras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, dejar claro de que incluso hay evidencia científica de niños que han sido sometidos a esta situación traumática de la alienación parental, sufren alteración del desarrollo cerebral. Recuerden que el cerebro se desarrolla hasta los 27 años de edad, anatómicamente hablando, y pueden haber una alteración en los neurotransmisores específicamente asociados con los rangos dopaminérgicos o serotoninérgicos, y pudiéramos tener individuos que tenían una predisposición genética a desarrollar conductas psicóticas o conductas depresivas o alteraciones en los estadios anímicos, y vista esta dinámica de estrés y la modificación nociva anatómica, pues van a ser mucho más propensos a desarrollar una condición, y como no hay un encuadre, como no hay un acompañamiento, pues estos desenlaces pudieran estar asociados incluso con comportamientos peligrosos, autodestructivos, generar conductas autolesivas, y por supuesto esto que tenemos que dejar claro, que es el suicidio también. Entonces tenemos que dejar claro de que estas consecuencias se han estudiado, y incluso tenemos trastornos de estrés postraumático en muchas de estas personas que en la edad adulta reciben tratamiento, y cuando uno hace un diagnóstico se debe o se asocia directamente con comportamientos o conductas de sus padres que desarrollaron alienación parental y donde ellos fueron las víctimas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que esto actúa.
Entonces, a grosso modo, ¿qué es la alienación parental? Pues es la estructura conductual de manipulación donde una figura parental busca parcializar al niño utilizándolo como un objeto o un rehén para poder o modificar la conducta del otro, es decir, obligar a que el otro actúe de una manera, o peor aún, lastimarlo directamente. Entonces usamos al niño utilizamos el nexo que tiene el otro con el niño para poder regresar agresiones, podemos incluso vengarnos a través del niño, y eso es un modelo de alienación parental. Entonces tenemos que dejar claro que eso es muy peligroso, ¿no? Hay un conflicto enorme porque dentro de la alteración de la crianza, porque es que hay una cosa aquí, hay mucha gente que me dice, pero no entiendo por qué el niño está siendo alterado por el divorcio, ¿no? Que es donde más se presenta la alienación parental. Entonces es porque se distorsionan los límites. Muchas veces la alienación parental lo que busca es ser permisivo de manera de que el otro se vea como la persona agresora. Y quiero que entiendan de cuando un papá es el que reprime, cuando un papá es el que violenta, porque desafortunadamente aquí la persona confundió el límite en la crianza con violencia. Entonces cuando yo dejo a papá hacer las labores álgidas, escabrosas de la crianza, pues estoy haciendo un modelo de alienación. Estoy contribuyendo de otra manera a una conducta alienante. Entonces, ¿por qué? Porque sin querer, de manera inadvertida, estoy poniendo al niño en contra del otro. ¿Por qué? Porque es la mamá la que toma la decisión, las decisiones duras, o el papá el que toma las decisiones duras, y cuando hay esta distorsión de roles donde nadie pone límites, pues por supuesto, vamos a empezar a comprar al niño a través de la permisividad, y debemos dejar claro de que un niño no es capaz de establecer límites. Incluso quiero dejar claro que el niño es hasta los 18 años. Específicamente para mí la toma sensata de decisiones se desarrolla después de los 21, pero vamos a establecer como un límite coherente lo legal. Entonces vamos a poner los 18 años, pero esto escapa del niño. Un niño no va a saber qué es lo nocivo hasta que lo experimente, y muchas veces en la experimentación puede sufrir daños irreversibles, y es los adultos los que deben de jugar el rol de adultos. Y por eso es tan importante lo que hablo de esta distorsión de roles, que no existe familia disfuncional sino roles distorsionados, porque un niño que nace sin estos límites, pues no va a haber nadie que se los ponga, y casualmente la sociedad, las consecuencias de sus acciones, pues van a terminar lastimándolo, sea por una sanción penal, sea por una ¿cómo se llama?, una consecuencia de salud, específicamente cuando se asocian temas de salud mental, como el consumo de sustancias psicoactivas, que es una enfermedad mental, o simplemente una disfunción social, porque estas personas que crecen allí también tienen unas limitaciones enormes a la hora de desarrollar vinculaciones laborales, vinculaciones afectivas y específicamente relaciones sanas. Entonces estos roles son tan necesarios que se ejerzan de la manera correcta, de manera que el niño empiece a entender cómo funcionan las dinámicas y generen una clara visión de la realidad, ¿no? Por ejemplo, algo que es importante entender, y aquí puse por acá que no se me fuera a olvidar, cómo prevenimos esto, ¿no? Porque es importante también. Yo sí he hecho una construcción descriptiva de lo que implica toda esta situación, pero no hablo de prevención. Entonces, cuando las personas vienen a mí a terapia para poder ayudar al comportamiento de su hijo o para mejorar su rendimiento, yo les explico de que, bueno, primero pregunto cómo es la dinámica de su relación de pareja, si no están en relación de pareja, quiénes son las figuras parentales de esto, y cuando hay padrastros y madrastras también están incluidas en este modelo, porque son personas importantes dentro del desarrollo infantil. Ahora, depende de cómo impactan, por supuesto, positivamente dentro de esa vinculación con el niño. Entonces, uno es tener una comunicación positiva, no solamente con la pareja, o sea, con el papá o la mamá
no solo entre figuras adultas parentales, sino con el niño, ¿no? Estar constantemente en una comunicación asertiva, y cuando hablo de asertiva es hacer feedback para escuchar si de verdad el otro está entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ambos padres deben de fortalecer la imagen del otro. Por ejemplo, la imagen siempre vamos a cuidar de la otra pareja. Por ejemplo, apoyar en las decisiones que tomen, siempre hablar bien del otro. Por supuesto, si una persona tiene unos comportamientos peligrosos, pues no lo vamos a apoyar, indudablemente. Pero allí hay unas medidas que tomar, como denunciar que es una figura insana, porque casualmente, cuando uno está sometido a una figura que es alienante, pues lo primero que tengo que hacer en protección de mi hijo es notificar al ente regulador y de protección infantil. Y es allí donde van a establecer unos regímenes de convivencia, incluso con supervisión, si existe esta otra figura nociva. Pero yo estoy hablando en el caso de que queremos prevenir a toda costa que se desarrolle una dinámica de alienación, es que ambos toman decisiones duras, ambos ponen límites y ambos hablan bien del otro. Siempre voy a tener una dinámica de respeto hacia el otro. Nunca puedo desprestigiar ni derogar los límites que ha impuesto el otro, ni las pautas que ha impuesto el otro. Tengo que ser muy consciente con esto, porque no solamente estás desautorizando a la figura que te acompaña en la crianza, sino que a su vez estás distorsionando los límites para el niño, y esto va a ser sumamente nocivo a la larga. Ahora, por eso es importante la comunicación, porque si ustedes han comunicado los límites, pues no van a desautorizarse. Ambos van a llegar a consensos de cómo manejar al niño, ¿no? Otra cosa, siempre pensar cuál es lo que más va a sumar al niño. Esto, ¿qué tanto beneficio tiene el niño? ¿Qué tanto se impactará positivamente en el niño? Esto que estoy haciendo, ¿cómo va a mejorar al niño? ¿Cómo hacemos para que el niño tenga mejores herramientas de desarrollo? No ya estoy hablando ni siquiera de condiciones materiales, que ya voy a hablar un poquito de esto, sino siempre priorizar el bienestar del niño. Por ejemplo, no estoy tan feliz con mi ex, pero yo sé que es importante para él que esté en el cumpleaños, pues priorizo el bienestar del niño y trato de tener una relación política con el otro. Sé que no me gusta la pareja que tiene mi ex, pero el niño se siente a gusto y estoy escuchándolo sin juicio de que realmente se siente bien atendido y de verdad está siendo bien tratado por la otra pareja, pues entonces, por la otra persona, pues entonces yo voy a permitir que haya una vinculación sana, entendiendo de que yo soy la mamá o yo soy el papá y nadie me está usurpando, nadie me está desplazando de mi realidad, porque yo estoy muy ocupado haciendo mis funciones como padre o como madre. Entonces, alienación es poner también en contra al niño contra esas personas que no queremos. No podemos poner al niño en contra de nadie. Incluso el respeto y la dignidad que le debemos de tener al niño es preguntar si se siente a gusto o no. Ahora, si el niño no se siente a gusto, es importante explicar al otro por qué. No puedo obligar al niño a tener una vinculación insana con personas que no son de su agrado. Entonces tengo que ayudar al niño a entender qué es lo que siente y por qué lo siente, y si es coherente, si de verdad el niño no siente gusto por estar allí, porque se ha sentido mal, porque lo han hecho sentir mal, pues apoyar al niño. Recuerden, priorizar el bienestar del niño. Por supuesto, muchas veces es difícil poder conseguir un punto de equilibrio. Esto que estoy haciendo acá es sumamente genérico, por eso es tan importante acudir con un profesional y que sea específico, que tenga habilidades ese profesional, ese psicoterapeuta en desarrollo infantil, que conozca la intervención de la crianza y que sea capaz de tener herramientas de apoyo familiar, de abordaje familiar, y específicamente en materia de terapia de parejas. Específicamente investiguen mucho qué tanta habilidad tiene el profesional para intervenir de esta manera y que sea un buen consejero, de forma que a través de él se pueda generar un diálogo con un árbitro que pudiera ser más imparcial, ¿sí? Por ejemplo, no tomen decisiones materiales sin la consulta del otro. O sea, nadie que esté en el desarrollo de la crianza, estoy hablando de abuelos, tíos, primos, todo aquel que quiera influir materialmente en el niño, sí o sí debe de hacerlo a través de sus padres.
preguntar qué tan positivo puede ser. Recuerden que priorizar primero el beneficio del niño. ¿Le van a regalar algo? Bueno, primero hay que consultar a los papás si esto va a ser útil, si eso ellos están de acuerdo con eso o que atenta con alguna creencia. Tenemos que dejar claro que los padres son los que toman la decisión, incluso entre ellos deben de consultarse la forma en que van a dar ciertas cosas de tipo material para ayudar. Entonces, incluso lo peor que puede pasar es tratar de comprar al niño o de parcializar al niño a través de las cosas materiales. Debemos fomentar la empatía y el respeto, y por eso yo debo de transformarme en alguien que a través del modelado parental, que es yo me comporto, mi hijo me imita. Entonces tengo que ser educado para que mi hijo sea educado. Debo tratar a su mamá, a su papá con respeto, porque yo quiero que sea respetuoso, y eso es muy muy importante a la hora de trabajar en el modelado parental. Ahora, cuando ya no se puede hacer absolutamente nada, que hay una de las personas que tú estás luchando porque tu pareja es un violentador y es una persona que genera alienación parental con tu hijo, tu hija, por favor ve, primero busca acompañamiento. Si tienes cómo pagar individualizaciones privadas, hazlo. Si tienes que hacerlo, incluso a pesar de que pagues tu acompañamiento terapéutico individual y tenga el niño, depende de la edad, un acompañamiento correcto psicoterapéutico, lo que se debe de hacer es notificar al colegio. Lo primero que tienes que hacer es ir a orientación del colegio. Tiene que manejarse con mucha prudencia. Esto debe de mantenerse privado, y pedirle a la orientadora de que a ver si ella puede intervenir en fijar pautas de comportamiento de ambos y acuerdos donde los dos puedan llegar a un acuerdo, ¿vale? Si esto no es posible, pues deberías acudir a una defensoría, a una comisaría o a un consejo de protección de niño, niña y adolescente que te dé apoyo, que te oriente. Ahora, si no es posible a través de como estos pactos de mutuo acuerdo, hasta estas negociaciones no inquisitivas, que no se vuelva una denuncia, pues si no se puede a través del mutuo acuerdo, de los convenios, pues se va a tocar hacer una demanda, y tú como mamá estoy casi seguro que en todos los países de Latinoamérica hay apoyo por parte del Estado, y te tocaría hacerlo a través de un representante legal del Estado, donde se establezca un régimen de convivencia y donde estas personas que van a supervisar esta dinámica con la figura sea obligada incluso a tomar un acompañamiento terapéutico para poder impactar positivamente en el niño, o incluso en el peor de los casos, ya que no se pudo negociar, que no se pudo hacer nada de mutuo acuerdo, pues simplemente pues un juez dictaminará cómo se va a manejar el régimen de convivencia. Incluso muchas veces se determina aislar a la persona, padre o madre, que termina siendo nocivo para el niño. Recuerda que la garantía que todas las personas que estamos en el mundo queremos para los niños es que se priorice su bienestar, y ese bienestar suscita en una crianza cara. Todos y todas tenemos una obligación para con los niños, y es eso, ser conscientes cuáles son sus capacidades, sus limitaciones, entendiendo de que somos responsables de que se cumplan sus derechos y sus garantías, que deben de nacer en un lugar seguro, que deben de crecer en un ambiente seguro, y que todos los adultos a su alrededor tenemos la obligación de comportarnos correctamente para que el niño sea impactado de la manera más positiva por la sociedad. Eso es ser consciente. Ser asertivos, pues por supuesto, todas las dinámicas que tengamos con el niño, por supuesto, si hay figuras parentales y hay tutores, debemos hacerlo a través de ellos, buscar de una otra manera, no de maneras directas, sino de maneras indirectas, beneficiar a los niños a través de las elecciones políticas que hagamos, de las decisiones económicas que tomemos, y específicamente entendamos de que todos nuestros comportamientos, yo soy amoralista, pero no incito a la inmoralidad. Debemos tener unos comportamientos correctos ante los niños, porque hay muchas maneras de generar abuso a los niños, y la mayoría de la sociedad son indirectamente. Entonces, somos conscientes, somos asertivos, y de ahí nace el respeto.
Y el respeto es entender que el niño no es un ser insignificante que debe de hacer lo que quiera. Incluso tenemos que empezar a derogar este término de obediencia. Los obedientes ni los perros. Los niños no deben de ser obedientes. Los niños tienen que llegar a tener un proceso reflexivo donde comprendan la dinámica de sus vidas y el por qué y el para qué. Entonces yo no puedo obligar al niño, y menos a través de violencia. El respeto es no violentar, no ser inquisitivos, no generar estructuras que atenten contra el niño. El respeto a su dignidad, reconocerle desde incluso no nacer es parte de ese respeto. Tendríamos que entrar en una fase deontológica allí, pero es importante dejar claro desde la toma de decisiones, desde el acompañamiento en el embarazo a la madre, desde el acompañamiento en la crianza, de generar políticas públicas para que los niños gocen de economía y de asistencia. Eso es respetarle su dignidad. Dejar de pensar de que los niños carecen de dignidad y tratarlos con respeto, mirarlos a los ojos, poder hablar a su altura, tratar de comprender. Si vemos una persona adulta con discapacidad, no somos unos hijos y atentamos contra ellos, pero vemos a un niño como que no puede hablar y le prestamos poca atención, lo invisibilizamos. Eso no es respetar, ¿vale? Y desde el afecto. Y esto sí entra en el límite. ¿Eres la persona correcta para tocar al niño, para abrazar al niño o no? Entonces mantente lejos. O sea, si no quieres, la afectividad incluso tiene que ver con la asertividad. Muchas veces cállate, la gente no está esperando tu consejo. Si no eres un profesional, si eres un profesional y te están preguntando directamente, habla, si no, no hables, ¿vale? Nosotros como divulgadores específicamente en difundir y divulgar una crianza correcta, una crianza asertiva, es simplemente hacer voz, empezar a hacer políticas públicas, pero no nos metemos donde no nos han llamado. Entonces, ahora, siempre prevaleciendo el beneficio y el bienestar del niño. Si hay que intervenir, es en pro del niño. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, desde la afectividad, es disfrutar de nuestros niños, aquellos que tenemos el privilegio de poder educar a un niño, pues hacerlo siempre desde el amor, desde la ternura, desde la empatía bien entendida, entendiendo que los niños también necesitan límites y esos límites sanos se ponen desde el amor, no desde la violencia. Recuerden que la violencia ni a los perros.